Muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo programa de la Radio Usual, la radio de la Universidad de Salamanca. Este programa que ya sabéis que en el que nos dedicamos a contemplar todo aquello que sucede en Iberoamérica, en el cine iberoamericano, y por ello le denominamos Enfoque, cine iberoamericano del siglo XXI. Hoy uno de nuestros invitados es Javier Mateo Hidalgo. Javier Mateo Hidalgo acaba de publicar un libro que se llama, fijaos cómo se llama, fijaos qué título más largo. De la llegada en tren a la salida en caravana. 126 hitos de la historia del cine, de 1895 a 2021. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Charo, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Un placer poder conversar con la gente eh, tan interesante como sois la generación que ahora tenéis treinta y tantos años y que estáis luchando por ocupar un lugar, el que os corresponde, el que os pertenece, el que debemos dejaros, aunque desde aquí intentemos colaborar con vosotros. Yo quiero decir que Javier Mateo Hidalgo es doctor en Bellas Artes, es investigador, crítico cultural, escritor y profesor. Y además que actualmente colabora en los periódicos como El Imparcial, El Periódico de Aquí o las Crónicas de Sillasa. Javier, mi primera pregunta sería la siguiente. ¿Dónde nos situamos para encontrar los inicios de tu pasión por el cine? Uh, pues nos tenemos que remontar a la infancia, yo, vamos, realmente no tengo un recuerdo muy nítido de cuando me empezó a gustar el cine, pero sí siempre lo recuerdo muy presente, ¿no? En mi familia, en mis padres, mis abuelos, siempre les gustó mucho y me lo supieron transmitir muy bien y fue una de las pasiones que desarrollé. Otra fue, digamos, el arte en el sentido del dibujo, la pintura, porque a mi madre le gustaba mucho y yo vamos, aprendí mucho de ella, me enseñó y luego la escritura, claro. Entonces se conjugaron bien. La verdad que te fue fácil, fue sencillo. Hay a personas que les es muy complicado porque tienen que irse buscando las referencias por el camino de la vida, pero en tu caso tuviste la suerte de caer en una familia donde el cine era importante, donde el arte era importante y eso, claro, redunda. Es como en las familias donde lo que importa nada más es el dinero, entonces acaban siendo a lo mejor banqueros porque es, o sea, sin ánimo de ironizar, es porque, bueno, porque es lo que se vive, ¿no? Lo que se ha visto. Podríamos considerar, Javier, que el cine es una de las mayores manifestaciones culturales del ser humano. ¿Por qué? Pues porque, vamos, según mi punto de vista, aúna a las otras, aúna la literatura, aúna el teatro, aúna la pintura, aúna la música. Y esto es algo que comento un poco en el libro, si bien el teatro hasta el siglo XIX fue un poco el que aunaba todas las disciplinas, pues luego el cine se convirtió ya en un paso más y llegó incluso a introducir dentro de él el propio teatro. Entonces, digamos que es como donde nos encontramos todas las disciplinas presentes. La música está en las bandas sonoras, en la literatura tenemos los guiones, en la pintura tenemos la escenografía, la fotografía, la dirección de arte, sí, sí, o sea que están ahí todas contenidas. Quiero comentarte, fíjate, Javier, porque has hablado ahora de la pintura y la escenografía. Es que ayer vi una película que me impactó, la había visto en su estreno, pero me impactó muchísimo volver a recordarla, que fue Remando al viento de Gonzalo Suárez. Oh, Oh, además, es que has tocado una fibra sensible en mí porque esto no lo cuento, pero bueno, yo trabajé con Gonzalo Suárez desde el año 2010. Estaba yo en tercero de carrera que le conocí y estuvimos como 3, 4 años codo a codo, yo en su despacho trabajando con él y qué aprendí muchísimo. lujo, Sí, sí, qué sí. lujazo, ¿no? Es uno de los grandes, ¿verdad? Gonzalo Suárez de la historia del cine español. Sin duda, y poco reivindicado para lo original que es y lo innovador, ¿no? La cantidad de películas, y no solo películas, sino libros, ¿no? Que tiene, porque él para mí es un gran escritor y un gran cineasta, sí. Es verdad. Para mí también, y es que ayer al recordarlo a través de la película, pues
Pues dije que el diseño artístico, qué maravilla, por favor, pero cómo piensan las imágenes, cómo las ponen, cómo nos las muestran, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Javier, el cine no es más que una invención. No es una invención, es un escalonamiento de imágenes, un montón de secuencias y unas narrativas que nos llevan a ver algo que alguien soñó y le salió así, por decirlo Eso de es. alguna manera. Eso es, eso es. Realmente es una forma de exteriorizar esa imaginación, ¿no? Esos pensamientos, esas ideas y volcarlas en imágenes en movimiento, que bueno, no dejan de ser engañosas porque realmente el cine es una sucesión de fotogramas, ya sabemos, y da la impresión de movimiento, pero es una ilusión óptica, ¿no? Pero es una maravilla poder desplegar en imágenes en movimiento, pues todo ese universo que tienen los cineastas, ¿no? En este caso, sí. Pues es verdad. Y fíjate que el cine, Javier, pues se pasea de una generación a otra y va mutando de alguna manera, ¿no? Pero Ujú. sigue permaneciendo en nuestras vidas con mayor o con menor intensidad. Hay una pregunta que me gusta haceros a la gente que estáis metidos en los oficios, en los análisis del cine, y es, ¿qué piensas que si piensas que puede acabar desapareciendo? O más bien, eres de los que piensa que se va regenerando y cada vez va a haber una etapa en torno a las producciones cinematográficas que se verán de una manera o se verán de otras, pero permanecerá en el tiempo. ¿Qué Yo opinas? creo que sí, debe de permanecer como todas las artes continúan permaneciendo de una forma o de otra. Parece que atraviesan ciertas crisis en el lenguaje, luego la difusión, que el público parece más reticente a determinadas fórmulas, pero bueno, se va, como tú bien dices, se va regenerando y va readaptándose a las situaciones de cada momento. Yo creo que no puede desaparecer porque forma parte intrínseca del ser humano y es una forma de expresión para él muy importante. Otra cosa es que luego, pues, otros formatos como las series estén ganando terreno o encuentren más atractivo el público las series como forma de evasión a través de ficciones audiovisuales, pero yo creo que el cine va a permanecer y esperemos que así sea y que vaya experimentando renacimientos, ¿no? Mm. Fíjate que me gustaría también saber cuál es tu opinión, eh, Javier. Javier Mateo Hidalgo, estamos, queridos oyentes, con el escritor de un libro que nos va a contar ahora, después de que yo le haga esta pregunta que tengo interés en formularle. Su libro es de la llegada en tren a la salida de la caravana, 126 hitos de la historia del cine, 1895-2021. Y antes de entrar de pleno ya en tu libro, Javier, yo querría preguntarte que sí, a ver, yo vengo ahora de analizar un poquito, de estudiar, de leer un libro de Ana Sion Suñer sobre la tercera vía en el cine español. Entonces yo, a base de rememorar, ¿no? Y de poner un poquito la cabeza a funcionar, he visto que en aquellos momentos, durísimos momentos, en que estábamos bajo una dictadura salvaje y durísima y mucho más dura de lo que la gente piensa y mucho más reaccionaria de lo que la gente puede llegar a imaginar, porque una cosa es haberla vivido y otra que te la cuenten los libros, veo que el cine que se hacía en ese momento, allá por entre el año 70, 65, vamos a ver, 70, cuando llegó esa tercera vía del cine español que encabezó José Luis Guildos y luego Mm. siguió Sinde, yo lo que veo es que a los públicos de ese momento, de alguna forma, se los educó en torno al cine, a un cine tan verdulero, con perdón, cuando era malo, Sí, sí. como el cine del destape, el cine donde las actrices tenían que mostrar sus cuerpos, su desnudez, y los guiones eran terriblemente ofensivos para las mujeres, y sin Ujú. embargo el cine, la taquilla era inmensa, o sea, se hicieron ricos, unas taquillas desproporcionadas. La gente iba al cine y la gente veía esas películas que de alguna manera para mí, con todo, muchas eran cine basura y además eran cine que nos dejaba muy mal, no solo a las mujeres, sino a las clases desfavorecidas, que Sí, una cosa sí. llevaba a la otra, ¿no?
Ujú. Entonces, si eso ocurría en ese momento, que es donde quiero llegar, y se educó, pues, o se maleducó, o no se educó a los públicos e iban al cine, ¿qué nos está pasando ahora para que se haya perdido la afición de ir al cine cuando podíamos estar educando a los públicos para que fueran a ver las nuevas propuestas? No se educó o maleducó en esos tiempos y la taquilla era inconmensurable para para ver cine que en su mayoría era un cine poco digno. Pues muy interesante la pregunta, la verdad que hay una reflexión interesante ahí. Bueno, lo primero es decirte que es muy buena amiga mía también, Ana Sion Suñer, la conocí a través de redes Eh, y es majísima, vamos, Muy interesante además. sí, todo lo que propone, la verdad que es una maravilla. Y esa parte del cine español, efectivamente, es curiosa, claro, porque, y además hubo géneros curiosos, por ejemplo, está el del fantaterror, este famoso que aunaba el miedo con el erotismo, que tú decías, pero bueno, ¿cómo se pueden juntar las dos cosas? Pues sí, 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 y alguna propuesta interesante puede haber en ese sentido, pero es verdad que la mayoría del cine que se hizo en ese momento era un poco, pues eso, la liberación de tantos años de opresión sexual. En ese sentido, la gente no podía acceder a las películas, muchas de las que se hacían fuera de España y las que se accedía, pues se accedía con censura y bueno, pues los guiones que se hacían, pues sin embargo, aunque haya películas interesantes, pero es verdad que pudieron ser más interesantes y no les dejaron. Aunque luego hubiera cineastas que sí hicieran un cine más simbólico, que precisamente a raíz de esa censura le dieron un poquito más a la imaginación y consiguieron meter cosas que no habrían podido de otra forma, ¿no? Y es el caso de Berlanga, el caso de Saura, el caso de incluso, sí, 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 que ahí vamos. A mí me encanta ese cine metafórico, ese cine simbólico que hicieron, ¿no? Pero es verdad que yo creo que se pudo un poco desprestigiar el cine en esa época de la transición, aunque hubo historias, películas, pues por ejemplo las de Pedro Lea, ¿no? Un hombre llamado Flor de Otoño o El bosque del lobo, un pim pam pum, no sé, hay películas, o las de Garci incluso, interesantes, aunque salgan, aunque salgan efectivamente desnudos y tal, pero es verdad que a lo mejor pues pudo más ese cine más de Ozores, de tal, o de la gente pues iba a ver a Pájaros y Estés o todas estas, y un poco se perdió un poco el norte, y puede ser que a raíz de eso ahora vayamos arrastrando un poco ese cine más entre comillas, españolista de ese cine más de las bromas fáciles, de que parece que si no metes desnudos, pues la gente pierde, y sobre todo desnudos femeninos, como tú bien has dicho, porque masculinos escasean, si los hay, escasean. Y entonces, pues efectivamente, creo que hay que recuperar un poco ese cine más interesante. Igual que la televisión, o sea, la televisión que se hacía aunque bueno, era la época que era, pero había programas más interesantes. Solo había una cadena y que había Estudio Uno, había programas más culturales y ahora mismo es telebasura, es como la caja tonta, ¿no? Habrá programas interesantes siempre, pero predominan los otros. Y ahora, pues curiosamente, pues con el auge del Internet y tal, pues la gente se está yendo más a las plataformas digitales. Pero deberíamos de recapacitar en ese sentido y buscar un cine más interesante, de mejor calidad y que no pierda en entretenimiento, en el sentido de que la gente se sienta a gusto viendo las películas y a la vez aprenda, ¿no? No se vaya como ha llegado a la sala de cine, sino que se lleve cosas, aprendizajes. Mm. Qué labor tan buena la de la labor educacional en el cine, ¿no? La labor de aprendizaje, la labor del recreo de la historia, de las historias, de buenos Sí, y de malos, de que nos ponga en el debate que es de lo que se pretende. Pero ahora lo que quiero, Javier, estamos con Javier Mateo Hidalgo, el autor del libro De la llegada en tren a la salida en caravana, 126 hitos de la historia del cine, 1895-2021. ¿Cuáles fueron los criterios, Javier, de selección que utilizaste para hacer tu libro? bueno, pues por un lado dejar aparte las preferencias personales, porque siempre digamos que son muy subjetivas, es decir, no tienen por qué representar un cine
con la que se puede sentir identificado pues el resto del público. Yo buscaba una serie de películas que fueran fundamentales y que fueran de, entre comillas, obligado visionado por la importancia que tuvieron por una u otra cosa. Es decir, películas en las que ese desarrollo del siglo XX está presente, principalmente, porque aunque nació en el XIX y continúa en el XXI, digamos que la parte fuerte del cine la lleva al siglo XX, pues todo el desarrollo social. Quise que dentro de ese desarrollo social estuvieran todas las disciplinas posibles, ¿no? La filosofía, la ciencia, la cultura, la política, que viéramos cómo el mundo avanzaba a la vez que el cine avanzaba, cómo el cine hablaba de ese mundo y cómo el mundo también cogió ese cine y lo llevó hasta su ámbito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la película, que siempre lo pongo de ejemplo, pero porque es muy representativo, como por ejemplo 2001, una odisea en el espacio, pues eso, ese diseño que se hace desde el punto de vista de arte, de los trajes, de los astronautas, de los diseños especiales, cómo la NASA un poco aprovechó todo eso para luego customizar a sus astronautas y cómo luego a la vez Kubrick utilizó a la NASA para filmar esas escenas en Barry Lyndon de las velas, ¿no? Cómo él quería utilizar solo la luz de las velas para filmar, para que se recrease mejor ese siglo XVIII y cómo lo consiguió gracias a esas lentes desarrolladas por la NASA que eran las que filmaban la parte oculta de la Luna, ¿no? Entonces, interesante Claro, que las sí, dos. es muy, muy interesante, de verdad que es muy interesante y la verdad es que espero con pasión y con paciencia que el libro llegue a mis manos. Quería también preguntarte lo siguiente, Javier, un poco complementando para que nos complementes la pregunta que acabas de contestarnos, que es revisando el índice y los epígrafes de los capítulos que encabezan cada una de las películas que nos has seleccionado, puedo pensar que hay mucho de pensamiento filosófico o también mucho de sociología en todo tu análisis. Entonces, ¿cuál es tu intención en este recorrido epistemológico a través de los fundamentos del conocimiento humano que tomas como pretexto el cine? ¿Cuál es la intención que se alberga detrás de todo ello? Pues la intención es que cualquier persona, más allá de los cinéfilos, del grupo de cinéfilos y cinéfilas, se interese por el libro. Es decir, que sea un libro asequible para cualquier persona, más allá de que le guste el cine o no. Por eso busco también todas esas disciplinas, ¿no? Que se puede interesar por él desde un arquitecto hasta un psicólogo, ¿no? Es decir, por cómo, digamos, trata distintos ámbitos más allá del meramente cinematográfico. Sí, sí, esa era la idea principal, que llegara al mayor número de personas, que fuera un libro divulgativo, pero como decíamos antes respecto al cine, que no perdiera calidad, que fuera entretenido, pero a la vez didáctico, sí. La verdad es que como he tenido el libro en mis manos, realmente es un libro no solo que hojeándolo así un poquito deprisa, es que está bonito, está maquetado, es que incluye ilustraciones, que aunque estamos saturados de imágenes a través de la comunicación audiovisual, es bonito podértelo encontrar, ¿no? Poder acariciar las imágenes. Cuando digo acariciar es acariciar y oler los libros. Soy de esas Sí, personas que me gusta cómo huelen los libros y acariciarlos, ¿no? Y sí, entonces, quizá igual. porque vengo de una cultura, claro, que la cultura del libro, las ediciones bonitas, ¿no? Todo eso es maravilloso, ¿no? Y hay otra cosa que yo quisiera preguntarte, Javier, y es, fíjate, una cosa muy simple, muy sencilla. Si, ¿cuál es tu película favorita? No de las que has elegido en el libro. Esto es muy Bueno, difícil, porque esto es dificilísimo, porque es una. Tu película favorita. ¿Y cuál es tu director preferido? Uno. ¿Y cuál es tu corriente artística cinematográfica más amada? Una. fenomenal. Pues creo que te puedo responder a las tres y además en la película que más me gusta, afortunadamente está en el libro, la que tengo en el top one.
que también coincide con el ranking ahora mismo, aunque ha bajado a segunda, pero hasta hace poco estaba en primera posición, que es la de Vértigo, de Alfred Hitchcock. Me gusta mucho y me hipnotiza esa película. O sea, es que lo tiene todo, tiene la plástica, tiene la música, tiene el contenido, tiene cómo, digamos, se juega con el espectador, le considera alguien activo, que es muy importante en el cine, mucho, que sí. el público no ponga el piloto automático y se quede abstraído, sino que también participe, ¿no? Y trate de unir las piezas que le está presentando la película, tratando de unirlas y generando un puzzle complejo. Pues me gusta, por eso digo, Vértigo. El director que más en consideración tengo es Hitchcock, precisamente. Y vamos a decir ya el suspense. Me gusta como género muchísimo. Sé que lo tiene todo, tres en uno, es una matriosca, que va todo junto. Qué bien, qué bien. Qué bien lo que nos está contando, cómo se está desnudando ante nosotros Javier Mateo Hidalgo, ¿no? El autor de la llegada en tren a la salida en caravana, 126 hitos de la historia del cine, 1895-2021. O sea, sé que él es muy de suspense. Sí, Bueno, sí, sí. ahora me debe una contestación a esto. Como yo soy de la corriente neorrealista italiana, quiero que me la no que me la valores, cómo te sientes cuando las películas neorrealistas llegan a tu vida, llegas a verlas, Pues cómo las interiorizas y cómo las sientes una persona joven como tú. ¿Cómo ujú. sientes a Rossellini? ¿Cómo sientes al primer Visconti, a Pasolini, al primer Antonioni, a Vittorio De Sica? ¿Cómo lo sientes? Pues precisamente venía un poco de ese otro cine, digamos, más hollywoodiense. Estaba yo acostumbrado a ese tipo de películas de cine más clásico y al entrar ese tipo de género, yo recuerdo que estaba en la carrera y empecé a ver este tipo de películas y me fascinó porque ofrecían un punto de vista más real, más, más filosófico, más, no sé, más cercano a la realidad, ¿no? O sea, se abandonaban ya los platós cinematográficos, lo artificioso, para empezar a rodar en las calles, para empezar a rodar con personajes interpretados por actores no profesionales. Luego se dejaba también lugar a la improvisación, que es algo que Rossellini supo hacer muy bien. Incluso le preguntaba a los propios actores que cómo creían ellos que debía terminar su propio personaje, ¿no? Entonces es un cine mucho más verdadero, según mi punto de vista, porque también coincide con una etapa fundamental y crítica que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, donde, digamos, los propios platos cinematográficos, en este caso en Italia, los Cinecittà, ¿no? Que fundó curiosamente Mussolini porque consideraba que el cine era un buen aparato propagandístico, igual que en su momento Hitler o todos estos, incluso, bueno, pues ya hablamos también en Rusia, Lenin también lo consideraba una buena forma de llegar al público, a las masas a través de... Entonces, una vez que se destruyeron estos platós, pues claro, no les quedó más remedio a los cineastas que ir a las calles y rodar en las calles entre ruinas, claro. De ahí, pues, películas tan duras, por otra parte, pues lo quiero, como Alemania Año Cero, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Cómo se va ahí a Berlín a rodar entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, la historia de ese niño que crece Que le pasa traumatizado, de ¿no? todo, le pasa de Le todo. O pasa de sea, todo. cómo en una película se puede contener tantas situaciones de desgracia y esa conclusión tan durísima que Sí, vemos a través de la historia del cine, que se va repitiendo no solo en el cine neorrealista, sino que también la vamos viendo a continuación. La vemos en Muchet de Robert Bresson, la vemos cuántos niños deciden quedarse fuera del campo de la vida. Es eso impresionante. es. Eso Ah, es. Y luego eh, otra cosa interesante es que, claro, los guiones no tienen por qué ser complejos, pero lo que se cuenta sí lo es. Es decir, Alemania Año Cero lo puedes resumir, a pesar de que pasen muchas cosas, en una historia sencilla, igual que Ladrón de Bicicletas. O sea, realmente la película termina de forma abierta, no sabes qué le va a pasar a esos personajes, pero viendo un poco la trayectoria que llevas, pues lo puedes imaginar, ¿no? Pero es una historia aparentemente sencilla, ¿no?
Entonces, para que veamos cómo se puede hacer cine estupendo con mimbres sencillos, ¿no? Sí. Es verdad. Javier, este programa me obliga a preguntar a nuestros entrevistados sobre el cine iberoamericano. Y como vale Ujú. más, hay un refrán que dice, que seguro que conoces, que es mejor ponerse una vez colorado que 100 amarillos o al revés. ¿Qué tal andas en conocimientos del cine iberoamericano? ¿Ves algo de cine iberoamericano? Cuidado con los Sí, sí. oyentes que nos cortan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además he tenido oportunidad de ver, vamos, asistir a un festival de cine hace poco, el del Ojo Cojo, que incluye a bastantes títulos y bastantes propuestas desde ese punto de vista, ¿no? Iberoamericano. Pero aparte me interesa más allá de eso por cineastas que pueden ser más o menos conocidos, pero que están bien valorados. O sea, que, por ejemplo, bueno, uno que es ahora muy prestigioso, por ejemplo, a mí me gusta mucho Adolfo Arastarain. Películas como Lugares Comunes, ¿no? Que son maravillosas, o Martín H. Y luego, tenemos a otros, como por ejemplo Campanella. Estamos hablando de los argentinos, ¿no? Pero sin embargo, también es interesante cómo otros cineastas de fuera generaron películas que ahora se consideran clásicas, pero que no eran ellos de allí, es decir, fueron por circunstancias X. En el caso, por ejemplo, tenemos a Buñuel. Buñuel hizo un cine mexicano muy interesante, saliéndose un poco de lo que había venido haciendo hasta ese momento, integrándose en la cultura mexicana. Y de la misma forma, Carlos Velo, ¿no? También otro exiliado, hizo películas muy interesantes allí y con la mayoría de su cine haciendo adaptaciones como la de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Hay verdaderos artesanos y creadores latinoamericanos o mismamente este otro. Lo diré bien, a ver, porque es que ya son muchos. El de Yo Cuba, ¿vale? Que era ruso, pero se fue para allá para un poco a raíz de la Revolución Cubana y tal, pues hizo una película que se llama esa, Yo Cuba, que es impresionante, que es Kalatazov, y bueno, muestra una Cuba impresionante, es decir, utilizando las técnicas más innovadoras vamos, muy recomendable la película para ver porque es una maravilla, ¿no? Y luego también, pues el cine cubano, como a partir de los años 60, cuando se crea ya la escuela de cine, pues hacen películas, pues a pesar de los pocos medios que tenían, unas películas muy interesantes y que habla de la cantera de cineastas que había en ese momento allí, haciendo de la necesidad virtud y haciendo películas impactantes. Es un cine que me interesa y me gusta mucho, sí, sí. Pues yo para terminar la entrevista con Javier Mateo, quiero invitarle a él a que visione dos películas de cine boliviano. Una es Utama, de Alejandro Loaiza, no porque esté nominada a los Goya, bueno, pues muy Ujú. bien, no, porque es una película realmente brillante, sorprendente, bonita, íntima, sentimental y a la vez onírica, lo tiene Ajá. todo, con una Oh, fotografía maravillosa. Y la última película de Kiro Russo, que no se la puedo mencionar porque no me acuerdo del título, pero Kiro Russo, también boliviano, es otro de los grandes directores del cine que se hace ahora en Iberoamérica. Así que desde aquí invitamos a que bucees por las páginas eh, web y por las plataformas y te ujú. pongas de alguna manera a conocer ese cine que una persona como tú, tan interesante y tan inteligente y tan trabajadora como tú, Javier, merece Gracias. que los conozcas. Claro ¿Qué que sí. proyectos tienes ahora, Javier? ¿Estás Pues escribiendo? sí, bueno, estoy ahora en proceso de publicación de un segundo libro de poesía
que sí, sí, sí. Además era un proyecto ya acariciado de hace bastantes años porque tenía más o menos el manuscrito terminado. Lo presenté a distintos certámenes, no hubo suerte y ahora sí nos ha venido a ver la oportunidad y estamos muy contentos, pero Qué bueno, bien. también ando con una novela, a ver si le doy fin, pero es que falta tiempo para tantas cosas. Ay, es verdad. A ver si Javier puede acabar su novela. Ve su libro de poesía, su segundo libro creo que sería de poesía publicado. Y luego de esa novela, a ver si podemos encontrar o puede encontrar algún guionista, algún director de cine, algún productor que la pueda hacer en imágenes, ¿no? Que tenga tanto de visual y de tanto que contar y tanto que imaginar que la podamos ver llevada al cine. Sería un Javier. cierre de círculo muy bonito el Qué acabar el bonito, ciclo de la ¿verdad? novela. Ese círculo magnífico, ¿no? De acabar viendo tu novela en la pantalla. Eso es. Javier Mateo Hidalgo, un autor fantástico, una persona joven de la treintena, caminando hacia los 40, le quedan todavía muchos años por recorrer, esos años magníficos donde la creatividad y todo lo acumulado en tu cabeza va a tener forma, ¿no? Va a verse plasmado en libros, en imágenes, y nosotros nos vamos a beneficiar de todo esto. Javier, un minutito para despedir el programa. Claro que sí. Pues yo, la verdad es que muy agradecido y encantado de esta entrevista tan bonita que me has hecho, Charo, con unas preguntas tan Un placer. interesantes y que me ha estimulado tanto a la hora de poder responder porque la verdad es que has dado muy bien en el blanco con todas las preguntas y espero haber estado a la altura de ellas. Qué buena es la buena gente, qué bonito es pasearse por la vida con la buena gente. Un abrazo muy fuerte, Javier, y hasta otro momento que volveremos a convocarte. Un abrazo muy fuerte, Charo, y muchas gracias. A ti.